Sentado en el borde de esa cama, con la caja de madera abierta entre mis rodillas, sentí por primera vez que el aire no entraba en mis pulmones. No era un infarto, era el peso de 79 años de mentiras aplastándome el pecho. Miré mis manos, esas manos que el mundo llamaba honorables, y solo vi las manchas invisibles de cada traición que cometí para construir mi pequeño imperio de arena. Siempre creí que el tiempo era un aliado que enterraba los pecados, pero esa noche descubrí que el pecado no muere. Se fermenta en la oscuridad hasta que el olor a podrido se vuelve insoportable. Tal vez tú también estás cargando una caja que nadie ve, convencido de que si mantienes la puerta cerrada, estarás a salvo. Pero déjame decirte algo que aprendí casi al final del camino. No hay tumba lo suficientemente profunda para esconderte de la mirada de Dios. Ni hay pecado lo suficientemente viejo que su misericordia no pueda alcanzar si hoy decides dejar de fingir. Quédate conmigo, porque te voy a contar cómo el hombre más orgulloso que conocí tuvo que romperse en 1000 pedazos para poder, finalmente, respirar. Me llamo Santiago García y tengo 79 años. Y lo que voy a contarles hoy es algo que no he contado así antes. Nunca. He pasado casi 8 décadas caminando sobre esta tierra y durante la mayor parte de ese tiempo fui un experto en el arte de la simulación. Si me hubieras visto hace 10 años, habrías visto a un hombre respetado. Habrías visto a un abogado exitoso, a un abuelo que se sienta en la cabecera de la mesa, a un hombre que siempre tiene la palabra justa y el traje bien planchado. Pero todo eso era una cáscara vacía, una fachada de mármol construida sobre un pantano de secretos que me estaban devorando el alma por dentro. Durante décadas, mi vida se basó en una mentira fundamental. Yo creía que podía ser el dueño de mi destino sin rendirle cuentas a nadie, y mucho menos a Dios. Para mí, la fe era algo que la gente usaba como muleta. Gente débil, solía pensar mientras ajustaba el nudo de mi corbata frente al espejo. Yo no necesitaba muletas. Yo tenía mi intelecto, mi dinero y mi capacidad para manipular la realidad a mi antojo. Pero la realidad tiene una forma muy cruel de pasarte la factura cuando menos lo esperas. Mi armadura era el silencio. En mi casa, el silencio no era paz, era una ley. Nadie preguntaba qué hacía yo hasta tarde en la oficina. Nadie cuestionaba los negocios que cerraba en las sombras, ni por qué a veces mis ojos parecían 2 pozos de hielo cuando miraba a mis propios hijos. Yo era el proveedor, el pilar, el patriarca. Y mientras el dinero fluyera y la reputación estuviera intacta, yo sentía que tenía el control. Pero el control es la droga más peligrosa que existe, porque te hace creer que eres un dios, hasta que el verdadero Dios decide que ya es hora de que dejes de jugar. Debajo de mi cama, en el rincón más oscuro de la habitación que compartía con mi esposa, una mujer santa que aguantó mis fríos silencios durante 50 años, había una caja de madera vieja. Una caja con una cerradura de hierro que solo yo abría. Esa caja era el santuario de mi verdadera identidad. Allí guardaba las cartas de una vida que intenté borrar, las pruebas de las traiciones que cometí para llegar a la cima, y una certificación de algo que ni mis hijos ni mis nietos imaginan. Cada vez que cerraba la puerta con llave y sacaba esa caja, el aire de la habitación se volvía pesado, rancio. Podía oler el mofo de los papeles viejos, pero también olía el mofo de mi propio corazón. Recuerdo las cenas de domingo. Mi familia se reunía, reían, hablaban de sus proyectos, y yo estaba allí, sentado en la punta de la mesa, sintiendo que un muro de cristal de 10 metros de espesor me separaba de ellos. Los veía abrazarse y sentía asco, no de ellos, sino de mí. Me preguntaba, ¿qué harían si supieran que este viejo que admiran es un fraude?
¿Qué harían si supieran que la casa donde viven y la educación que recibieron se pagó con la moneda del engaño? Pero luego bebía un sorbo de vino, sentía el calor del alcohol bajando por mi garganta y me convencía de nuevo. Nadie lo sabrá jamás. Los secretos mueren con los hombres, y yo voy a llevarme a la tumba. Qué equivocado estaba. Yo pensaba que el tiempo era mi aliado, que cada año que pasaba era una capa más de tierra sobre mis pecados. No entendía que el pecado no se pudre, se fermenta, se vuelve más tóxico, más corrosivo. A mis 70, 72, 75 años, empecé a notar que el ruido del mundo ya no lograba apagar la voz que gritaba dentro de mí en las madrugadas. Esa voz que no me dejaba dormir y que me hacía sentir que la cama era una plancha de metal caliente. Me levantaba a las 3 de la mañana, caminaba por el pasillo oscuro de la casa y escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Cada golpe del segundero era como un martillazo recordándome que mi tiempo se estaba agotando. Me miraba las manos, esas manos que habían firmado documentos que arruinaron familias. Manos que nunca se habían levantado para orar, sino para exigir. Y sentía un frío que no era de este mundo. Un frío espiritual que empezaba en la punta de mis dedos y se alojaba justo en el centro del pecho. Mi mentira me decía: eres Santiago García, el hombre que lo logró todo solo. Pero la verdad empezaba a susurrar: eres un anciano solo, rodeado de gente que ama a un personaje que inventaste, y te vas a presentar ante el Creador con las manos llenas de ceniza. A veces veía a mi esposa arrodillada al borde de la cama, susurrando oraciones. La veía y sentía una rabia irracional. ¿A quién le hablas?, le decía con sarcasmo. El cielo está vacío, mujer. Preocúpate por las cosas de este mundo. Ella solo me miraba con una tristeza que me partía el alma, porque en sus ojos veía que ella sabía. Ella presentía que mi armadura estaba llena de grietas. Ella no rezaba por sus hijos, rezaba por el rescate de la bestia herida con la que dormía cada noche. Yo creía que moriría así, siendo un monumento de piedra, un abogado respetable con un corazón de granito. Estaba convencido de que mi historia terminaría con un funeral elegante, un discurso lleno de mentiras piadosas y una lápida de mármol que diría: un hombre ejemplar. Estaba preparado para el entierro, pero no estaba preparado para el colapso. Porque cuando Dios decide derribar un edificio que se construyó sobre la arena, no quita piedra por piedra, hace que la tierra misma se abra. Y eso fue lo que pasó. El día que mi mundo de cristal estalló en 1000 pedazos, comenzó como cualquier otro, pero terminó con el sonido de algo rompiéndose que no era material. Era mi voluntad. El desmoronamiento final no vino con una gran tragedia externa, sino con la quietud más aterradora que he experimentado. Fue una noche de invierno. El viento golpeaba las ventanas y yo estaba solo en mi despacho. Mi esposa había salido a una vigilia en su iglesia. Por primera vez en años me atreví a sacar la caja de madera y ponerla sobre el escritorio bajo la luz directa de la lámpara. Al abrirla, el peso de lo que había allí ya no era manejable. Saqué un sobre amarillento. Era la prueba de que mi primer gran éxito profesional, aquel que cimentó mi carrera, fue en realidad un robo intelectual a un colega que terminó en la miseria. Sentí una náusea física. Luego vi una fotografía que nadie en mi familia conocía, de una época en la que abandoné a alguien que me necesitaba para no manchar mi reputación de hombre correcto. De repente, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Empecé a sudar frío. Intenté ponerme de pie para guardar todo, para ocultar la evidencia una vez más, pero mis piernas no me obedecieron. Me desplomé en la silla y me miré en el reflejo del vidrio del escritorio. No vi al gran abogado. Vi a un hombre de casi 80 años,
que había desperdiciado su vida construyendo un mausoleo para su propio ego. En ese momento escuché un ruido en la cocina. Era mi hijo mayor que había pasado a dejar unas cosas. Lo oí hablar por teléfono con alguien, usando exactamente el mismo tono de desprecio y manipulación que yo le había enseñado sin decir una palabra, solo con mi ejemplo. Sus palabras eran como cuchillos. Haz lo que sea necesario. El fin justifica los medios, le decía a su interlocutor. Sentí que el aire me faltaba. Yo había infectado a mi descendencia con mi propio veneno. El colapso fue total. No era solo mi pasado, era mi legado lo que estaba podrido. Me arrastré hacia el baño, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Me agarré del lavabo y me miré al espejo bajo la luz fluorescente que parpadeaba. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Mi rostro estaba pálido. Me di cuenta de que si moría en ese segundo, no habría nada más que oscuridad para mí. El terror no era a la muerte, sino a la verdad. La caja estaba abierta, mi alma estaba expuesta y yo no tenía nada con qué cubrirme. Me caí de rodillas sobre las baldosas frías, sollozando sin lágrimas, con un rugido de desesperación en la garganta que no lograba salir. Estaba en el fondo del abismo, y por primera vez en mi vida entendí que no podía salir de allí por mis propios medios. Había estirado la liga de la misericordia hasta el punto de ruptura, y ahora estaba solo con mi juez. Fue en ese rincón oscuro del baño, rodeado de mi propia vergüenza, donde el cielo decidió que mi silencio ya había durado suficiente. Pensé que el fin había llegado, pero era apenas el comienzo de la verdadera rendición. No sé cuánto tiempo pasé en el suelo del baño. El frío de las baldosas se me había metido en los huesos, y mi mente era un torbellino de caras, de nombres y de deudas que nunca podría pagar. Estaba seguro de que moriría allí mismo, de un ataque al corazón provocado por la pura culpa. Pero entonces la puerta de la casa se abrió. Era mi nieto pequeño, Mateo, de apenas 8 años. Había venido con su abuela de la vigilia y entró corriendo a buscarme para mostrarme un dibujo. Cuando me encontró en el suelo, no se asustó. Los niños tienen esa forma de ver a través de nosotros que los adultos perdemos. Se acercó despacio, se sentó en el suelo a mi lado y me puso su manita caliente en mi brazo seco y frío. «Abuelo», me dijo, «en la iglesia el pastor dijo que Jesús busca las ovejas que están perdidas en los matorrales. ¿Tú estás perdido?» Esas palabras fueron como un rayo que partió mi pecho en dos. Un hombre que se había pasado la vida defendiendo culpables y atacando inocentes en los tribunales, fue desarmado por una pregunta de 4 palabras. No pude más. El dique se rompió. Empecé a llorar con un llanto que no era humano. Era el llanto de una vida entera de represión. Mi esposa entró al baño, me vio allí tirado y en lugar de juzgarme o pedir explicaciones, simplemente se arrodilló a mi otro lado y empezó a orar en un susurro. No era una oración de condena, era un ruego de amor. Sentí una presencia en ese pequeño baño. No fue una visión, ni una voz tronante desde las nubes. Fue algo mucho más profundo. Fue como si una mano invisible se metiera en mi pecho y empezara a sacar, uno por uno, los clavos oxidados que yo mismo me había clavado. Sentí que alguien conocía cada carta de la caja de madera, cada traición, cada mentira, y que aún así no me estaba aplastando. Por primera vez en 79 años, sentí que no tenía que esconderme. Jesús no entró en mi vida como un juez, sino como un rescatista que se mete en un edificio en llamas para sacar al último hombre que queda. Esa noche, por fin, pude decir las palabras que me habían faltado siempre. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y en ese instante
el frío desapareció. La caja de debajo de la cama ya no tenía poder sobre mí. El abogado Santiago García murió en ese suelo de baño. Y nació alguien que no sabía cómo caminar, pero que por primera vez tenía un camino real frente a él. Ahora, cuando me despierto a las 3 de la mañana, ya no escucho el tic-tac condenatorio del reloj. Escucho el silencio de una casa que por fin tiene paz. Tengo cicatrices, por supuesto. Hay cosas que no puedo cambiar. Gente a la que no puedo devolverle lo que les quité. Pero hoy camino con la frente en alto, no por mi orgullo, sino porque sé que mi deuda fue pagada en una cruz hace 2000 años. Mis hijos me miran raro. No entienden por qué el viejo severo ahora pide perdón. Por qué el hombre de hielo ahora tiene lágrimas en los ojos. Pero estoy usando mis últimos años para deshacer los nudos que yo mismo hice. He hablado con cada uno de ellos. Les he mostrado el contenido de la caja. Les he pedido perdón por el ejemplo de barro que les di. No fue fácil. Fue doloroso ver su decepción, pero prefiero su desprecio por mi verdad que su amor por mi mentira. He empezado a visitar a otros hombres de mi edad en los hospitales y asilos. Hombres que, como yo, están a punto de cruzar el umbral y están aterrados. No les llevo consejos legales, les llevo mi historia. Les digo que nunca es tarde, que Dios no está buscando su perfección, sino su honestidad. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber perdido tanto tiempo. Y les digo que sí. Me duele haber tardado 79 años en ser libre. Pero esos 79 años de oscuridad hacen que la luz de Cristo brille hoy con una intensidad que casi me ciega. No sé cuánto tiempo me queda, pero cada día es un regalo que no merezco. Ya no soy el dueño de mi destino, soy un siervo de la gracia. Y te aseguro algo, la libertad de no tener secretos es el tesoro más grande que he encontrado. Si estas palabras han movido algo dentro de ti, si sentiste que parte de mi historia es también la tuya, te invito a que te quedes con nosotros en este espacio. Aquí no buscamos perfección, buscamos la verdad que libera. Suscríbete para que no te pierdas otros testimonios de hombres y mujeres que, como yo, encontraron esperanza cuando ya no quedaba nada. Y por favor, escríbeme aquí abajo en los comentarios si esto te llegó al corazón. Me gustaría saber que no estoy solo en este camino de honestidad. Antes de cerrar, quiero orar contigo. Si puedes, pon tu mano en tu corazón y cierra los ojos. Señor, tú conoces el peso de la caja que esta persona lleva escondida. Conoces el cansancio de fingir una fuerza que ya no tiene. Te pido que hoy rompas esas cadenas de orgullo y culpa. Me presento ante ti, Dios, reconociendo que te necesito. Límpiame con tu sangre, perdona mi pasado y escribe mi nombre en tu libro. Recibo tu paz y tu perdón ahora mismo. Gracias por no rendirte conmigo. Amén.